Hola, chiquillos. Hola, profe. Oye, muy interesante la discusión que se está armando en nuestra aula virtual. No he alcanzado a leer todos los comentarios porque llegaron un montón la semana pasada, pero está súper chora. Muy interesante. Y les voy a dejar un video de una charla que hice para Santo Tomás el año pasado, hablando del rol del ingeniero. Y se la voy a dejar porque la gente que estuvo en la charla dijo que estuvo buena, así que si quieren la ven, porque hablo como ejemplos muy prácticos de cosas que los ingenieros podemos hacer por el medio ambiente. Se las voy a subir ahí al aula virtual. Además, les cuento que, bueno, han estado buenísimas nuestras discusiones en clase, pero, nos hemos atrasado un poco con la materia. Así que les voy a dejar los videos grabados en el aula virtual para que los vean. Todo es materia muy importante y materia básica que ustedes conozcan para que puedan hacer cosas en sustentabilidad. Así que por eso se las voy a dejar. Yo siempre trato de pasar menos materia, pero es que realmente hay como un mínimo básico que uno necesita conocer para poder hacer algo que tenga sentido en esta área. ¿Están viendo? ¿Me confirman si están viendo la presentación ya? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Vamos a empezar puntualmente hoy día en 30 segundos. A ver, me den las 2:30, ¿de acuerdo a mi celular? Empiezo. ¡Ja! Fueron 10 segundos. Vamos a retomar entonces nuestro curso Sustentabilidad en Ingeniería. Y hoy nos va a tocar hablar de lo que son acuerdos internacionales y contexto normativo. ¿Por qué esto es importante? Porque normalmente en una empresa lo primero que se hace es cumplir con la norma, cumplir con las leyes. Y en muchas, y ustedes lo van a vivir dentro de su experiencia profesional, en muchas empresas la verdad es que no se hace nada a menos que haya una multa asociada a eso. Hay empresas que toman el liderazgo y fantástico, y hay otras que se esperan, así hasta las últimas consecuencias antes de hacer cambios que sean muy profundos en la empresa, y a ustedes les va a tocar. Entonces necesitamos saber cuál es el contexto que existe actualmente en el ámbito internacional, porque desde el ámbito internacional va a bajar al nacional y se va a transformar en ley eventualmente, si es que no lo es ya. Así que vamos por ello. La semana pasada, solo como resumen, vimos estos ejemplos de sustentabilidad, de qué es sustentabilidad y qué no es sustentabilidad. Para una profundización de los ejemplos que vimos la semana pasada, les voy a dejar un video en el aula virtual para que lo vean. Les recomiendo que vean los videos del aula que les voy a ir dejando en el aula virtual durante el semestre, porque les va a servir para los casos de estudio y porque también les va a servir para la prueba que va al final del semestre.
Listo. Partimos entonces con el informe de riesgos globales, que nos da, es un informe, un reporte anual, que da riesgos de cosas que pueden pasar en el mundo y que van a afectar a la economía, por probabilidad de que ocurran y por el impacto que tendrían si es que ocurriesen. Y este informe se hace con las opiniones de muchos expertos de alrededor del mundo que dicen, oye, mira, me tinca que en el próximo año vamos a tener problemas con esto. Este informe da un buen contexto del punto de vista macroeconómico de lo que podría pasar. Y en pantalla va a pasar de derecha a izquierda, van a pasar cuáles son los 5 riesgos globales en términos de probabilidad de que ocurran. Y van a ver unos cuadraditos de colores, como ya están viendo algunos en pantalla. Los cuadraditos azules se refieren a riesgos económicos, los verdes se refieren a riesgos ambientales, esos amarillos o naranjas son geopolíticos, los rojos son riesgos de sociedad, de la propia sociedad, y los morados son riesgos tecnológicos. Y quiero que vean, quiero que se fijen cómo van cambiando los cuadrados a medida que van pasando los años. Fíjense que vamos a partir del año 2009, o sea, hace 12 años atrás. Partimos con muchos riesgos económicos, geopolíticos, sociales, y en la medida que van avanzando los años vemos que van cambiando los colores, se van poniendo más verdes, más morados los riesgos que hay, hasta que finalmente llegamos a los últimos 4 años, y los riesgos son principalmente ambientales y el tema tecnológico, ciberataques, hasta que el 2020 son completamente ambientales. Esos eran los riesgos que se estimaban para 2020. Y aquí les pongo los riesgos que se estimaban para 2020. Aquí ya tenemos en el gráfico, y ustedes lo van a poder ver, se los voy a mostrar con el láser. Aquí está. Ven que acá, o sea, en este eje, en el eje Y, digamos, tengo el impacto. Mientras más arriba, más impacto va a causar este riesgo en el caso que llegue a ocurrir. Y en el eje X, o en el eje horizontal, tengo la probabilidad de que ocurra. O sea, qué tan factible es que ocurra esto. Y si ustedes se fijan en este cuadrante superior derecho, tengo varios riesgos ambientales que son que fallemos en tener acciones climáticas suficientes, que tengamos eventos de clima extremo, la pérdida de la biodiversidad, desastres naturales, desastres ambientales hechos por el hombre. Esto es como, por ejemplo, cuando se quiebra una represa que estaba mal construida. Ciberataques, crisis de agua, y acá abajo, en este cuadrante, un par de riesgos geopolíticos que son una falla en la gobernanza global o conflictos entre estados, o sea, guerras. Estos eran los riesgos el año pasado, del informe del año pasado. Fíjense cómo cambia con el cuadrante superior derecho de los riesgos de este año. O sea, yo acá arriba todavía tengo la falla en la acción climática, con un riesgo parecido, pero mucho más impacto tienen las enfermedades infecciosas, que estaban, no vamos a decir que estaban fuera del mapa, pero fíjense que acá las enfermedades infecciosas estaban en una cosa que no era tan probable. Y aquí, por supuesto, que son una realidad absoluta, y que tienen un impacto muy grande sobre la economía, mucho más grande que el impacto que se le daba antes, que era un 3.665, y ahora está sobre el 4. Pero acá, debajo de esta capa, siguen estando los riesgos ambientales. Daño ambiental provocado por humanos, pérdida de biodiversidad, crisis de recursos naturales, ya ni siquiera es crisis de agua, es crisis de recursos naturales, y casos de clima extremo. Se nos juntan otros riesgos sociales, como las crisis en nuestros medios de sobrevivencia, la erosión de la cohesión social, la migración involuntaria. Algunos riesgos económicos, crisis de crédito, y una stagnation, es como cuando uno no avanza, que se quedan como las economías pegadas en un mismo estado.
Entonces ya ven que nos cambió harto dime, Disculpe, profe. Felipe. ¿Migración involuntaria? ¿Cómo eso? No entiendo. Eso pasa cuando, por ejemplo, pasa en los países del Caribe. Entonces yo no quiero migrar de mi país, yo soy caribeño, estoy feliz acá, pero lamentablemente tengo huracanes cada 2 semanas que me destruyen la casa, no hay hospitales, no tengo agua, y por lo tanto tengo que migrar. Pasa lo mismo con países que están en guerra. Pensemos en la crisis en Siria, pensemos en la crisis de los Profe, palestinos. un caso de eso podría ser Venezuela, ¿no? La gente se tiene que ir porque no tienen comida, ¿no? O dinero Exacto. para... Venezuela es un excelente ejemplo. Y yo tengo muchos casos de migración involuntaria y tienen distintos motivos. Pueden ser motivos ambientales, motivos económicos, motivos sociales, en los cuales yo tengo que migrar sin querer migrar de mi país. El tema es que estas migraciones van a ser cada vez más grandes y esto va a empezar a causar desbalances en la paz alrededor del mundo. Y por supuesto en el consumo de recursos naturales. Todos hemos sido testigos del cambio que ha habido de percepción con la migración aquí en Chile. O sea, partimos con que habían unos pocos que eran como, no, los migrantes tenemos que cerrar la frontera, no sé qué, y eso era como extremista. Y había un bloque de gente que era como, no, los migrantes son buena onda, me caen bien los venezolanos, atienden bien, qué sé yo, ha mejorado la cara al país. Pero ahora que estamos con una crisis como económica, ¿verdad? Donde hay pocos puestos de trabajo, ¿verdad? Donde ya no hay restaurantes, donde ya no nos encontramos con los otros, con los otros latinoamericanos que se han venido a vivir a Chile, o con los haitianos. Entonces ahora como que hay más gente está como migrando esta percepción y es como, ya no es tan amistosa. Como, no, deberíamos cerrar las fronteras, que pare esta cuestión de la migración, necesitamos los trabajos para nosotros. Entonces empieza a causar conflictos de otra naturaleza que me van afectando la economía. Y eso es lo que se fija este reporte de los riesgos globales del Foro Económico Mundial. ¿Qué les parece esto? Tengo aquí una reacción en el chat. Las clases, Chris, se suben al aula virtual. Profe, Dime. me parece que es una visión un poco corta. No sé si es la palabra más correcta, pero quizás un poco corta porque está bien, o sea, genera todo eso, pero también puede generar muchos beneficios si se aplica o hay políticas de integración bastante bien incorporadas. Entonces, aunque hay ciertas cosas donde obviamente genera problemas, hay maneras de generar que sea un beneficio más que un problema, porque en el fondo está aumentando la población de un país y más encima te está saltando el hecho de tener que formar gente de menor edad. O sea, no tienes que pasar por la fase de aumentar la población del país esperando que los niños vayan creciendo, que vaya aumentando y todo eso que uno quiera o no, es un gasto también. Entonces, si se aplica bien, es más beneficioso o debería ser más beneficioso que negativo. Súper buen argumento, y yo creo que podríamos discutir ese tema largamente. Cada uno tiene argumentos distintos, ¿verdad? Yo soy súper pro migración para el lado que uno quiera, digamos. Creo que uno tiene, no necesariamente uno nace en el país donde va a querer vivir toda la vida, y el mundo ya está globalizado. Entonces, yo solo le veo ventajas, pero hay cambios. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver como ingenieros y como potenciales dueños o gerentes de empresas es aprender a leer el panorama. Tenemos que aprender a leer el mapa, y reportes como como el de los riesgos globales, nos pueden ir avisando de que hay cosas en ese mapa, en esa situación que tal vez no estamos viendo. Como por ejemplo, riesgos que son muy probables, que tal vez no tienen tanto impacto. Tienen que pensar que esta escala aquí parte del 2,5 hacia arriba, más o menos, 2,3 hacia arriba. Estos son los riesgos que son más probables con más impacto. O sea, estos 4 cuadrantes son en verdad el cuadrante superior derecho de un mapa mucho más grande. Entonces, si yo lidero una organización, yo tengo que estar enterado, al menos, de qué significan estas cosas y qué pueden significar para mi negocio, de forma de hacer un manejo de riesgos y de forma de ver cómo mi negocio y mi empresa hace para mitigar estos riesgos que son globales, como por ejemplo todos los riesgos que son ambientales, son riesgos que son comunitarios.
Cris, aún no subo el anterior. Son riesgos que son comunitarios. Entonces, entre todos tenemos que resolverlos. Hay otros riesgos como las fallas de ciberseguridad que tal vez los puedo enfrentar como empresa, pero tengo que saber enfrentarlos. O sea, tengo que hacer algo al respecto. Y eso es lo interesante de este mapa. Es un reporte que se publica todos los años y ustedes pueden verlo así de forma gratuita y les recomiendo que lo hagan porque les va a ir mostrando las tendencias de las cosas que están pasando en el mundo. Este mapa de riesgos, donde hay muchos riesgos ambientales, donde tenemos riesgos sociales, es un mapa que nos muestra cómo está el mundo nomás. Ahí la decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar es cómo navega ese mundo, cómo navegamos la realidad en la que estamos insertos y cómo le sacamos, por supuesto, que el mayor provecho posible para generar más bienestar para todos, para generar más felicidad personal y para tener una vida plena. El mayor riesgo, a pesar de la pandemia, el mayor riesgo que tenemos es el cambio climático. Es un riesgo que, o sea, la pandemia podemos hacer vacunas y tener a medio país vacunado en 3 meses o 4 meses, pero el cambio climático es un riesgo gigantesco y de largo plazo. Por eso existen organizaciones internacionales que se encargan de coordinar a los países para enfrentar este riesgo que es gigantesco. Y en este caso, la mayor organización es la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Las siglas en inglés son UN, United Nations, FCCC. ¿Qué hace la Convención Marco? La Convención Marco lo que hace es un espacio de negociación donde trabajan personas que lo que hacen es facilitar negociaciones internacionales sobre cambio climático. ¿Por qué yo debería facilitar negociaciones internacionales sobre cambio climático? Porque lo que hagan los indios, si los indios y los chinos se ponen a construir termoeléctricas, me va a afectar igual el cambio climático en Chile. Y todos los esfuerzos que yo haga no van a valer de nada porque al otro lado del mundo hay gente que está remando para el lado contrario. Entonces, este espacio es un espacio de negociación para que todos rememos para el mismo lado, y ese lado es lo más lejos posible del cambio climático. Otra cosa que hace la Convención Marco es organizar y soportar múltiples cuerpos que se llaman, que apoyan la implementación de esta Convención Marco, el Protocolo de Kioto, que ya estamos casi out, y el Acuerdo de París, que ya estamos casi in, que ya estamos casi implementándolo. ¿Qué son los cuerpos? Son como oficinas, organizaciones, que se encargan de aspectos específicos de estas negociaciones. Y vamos a ver una que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y otra cosa que hace la convención es mantener el registro de una cosa que se llaman contribuciones determinadas nacionalmente, o contribuciones nacionalmente determinadas, que son las famosas NDC, que ustedes tal vez han escuchado, que Chile ahí publicó su NDC recientemente, ¿verdad? Esas NDC, la Convención Marco, este espacio, mantiene el registro de las NDC, que son los compromisos que hacen los países para enfrentar el cambio climático desde sus territorios. Aquí tenemos, todavía Chile, por efecto pandemia, es presidente de la COP. La COP es la conferencia de las partes. La COP25 las COP estas conferencias ocurren normalmente una vez por año. El año pasado se suspendió por motivos obvios, pero ocurren normalmente una vez por año y es donde se juntan las partes que son parte de esta Convención Marco a negociar. Es un momento súper importante del año porque ahí se toman los grandes acuerdos. Y aquí les voy a mostrar luego uno de los cuerpos, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Partamos por el panel. El panel es un conjunto de científicos y de todas las especialidades, ¿verdad?, que trabajan para darle soporte científico a los tomadores de decisiones. Supongamos, yo soy presidente de Chile, yo soy Sebastián Piñera, voy a la COP a negociar, ¿verdad?, la posición de Chile sobre el cambio climático. Yo no puedo llegar a la COP y tomar una decisión del estilo de, oye, vamos a construir 50 termoeléctricas el próximo año porque de esta forma vamos a estar contribuyendo al cambio climático. Eso no tiene ni pie ni cabeza.
pero sabemos que no tiene ni pies ni cabeza porque hay gente que se dedica a medirlo. Y ya en las clases anteriores hemos hablado de lo importante que es medir en sustentabilidad para tomar buenas decisiones. Entonces, lo que hace este IPCC o PIC en castellano, lo que hace el IPCC es justamente hacer las mediciones. Ellos recaban información científica de todo el mundo, de un montón de laboratorios y científicos alrededor del mundo, la juntan toda, la interpretan y generan informes que luego son destinados a los tomadores de decisiones para poder decidir qué hacemos para enfrentar y adaptarnos al cambio climático. No se trata solo de reducir nuestros gases de efecto invernadero, no se trata solo de enfrentar el cambio climático, también se trata de adaptarnos. Actualmente ya está haciendo más calor que antes, nuestros veranos son más largos, nuestros inviernos son más cortos y por lo tanto tenemos que hacer ajustes en la forma en la que producimos y en la forma en la que vivimos, en la forma en la que construimos, en todo lo que hacemos, porque el clima está cambiando y eso se llama adaptación. Y es algo que también el IPCC da recomendaciones sobre cómo se pueden adaptar los países. La Conferencia de las Partes es otro de los cuerpos de la Convención Marco y es el cuerpo supremo. Ahí están los tomadores de decisiones políticas y decisiones legales de la Convención Marco. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este cuerpo, de la Conferencia de las Partes, es promover la implementación efectiva de la Convención Marco. Tiene como función específica revisar los inventarios de emisiones. Entonces, nosotros como país, como Chile, y todos los países, emiten una cierta cantidad de gases de efecto invernadero todos los años. Y para eso se hacen inventarios. Cada 2 años o cada año se hace un inventario de cuántos gases estamos emitiendo. Entonces, una de las funciones que tiene la COP es revisar estos inventarios. Otra función es analizar los efectos de las medidas y el progreso logrado. O sea, yo ya medí como país cuánto es mi huella de carbono nacional, entonces yo voy a tomar ciertas medidas para reducirla y por lo tanto tengo que medir y entender cuál ha sido el efecto que han tenido esas medidas que yo he tomado. O sea, cada medida que yo tomo es una inversión. Estoy poniendo plata en hacer algo y quiero ver en esa inversión que yo hice cuánto efectivamente yo reduje mi huella de carbono y cuál es el progreso que estoy llevando como país. A veces las inversiones no necesariamente son construir una planta solar, por ejemplo. Una inversión puede ser generar una ley. Ahí también se gastan recursos públicos. Algunos avances de la Convención de Cambio Climático. Bueno, primero, la convención fue creada el año 92. ¿Ok? El año 97 estuvieron 5 años negociando y el año 97 recién surgió a la luz el protocolo de Kioto, que fue la primera vez que nos pusimos de acuerdo en cuánto podíamos emitir de estos gases de efecto invernadero. El protocolo de Kioto le aplicaba realmente como a los países primermundistas de aquel tiempo, o sea, digamos Europa, Japón, Australia, Estados Unidos, más o menos, que ellos tenían como un límite de emisión, no podían emitir más que X, y por lo tanto tuvieron que hacer un montón de cambios en la industria de ellos para poder quedar debajo de ese techo. Y los otros países era como que podíamos hacer las cosas de forma más bien como voluntaria. El año 2015, el protocolo de Kioto oficialmente terminaba el 2012, pero se extendió la duración del protocolo de Kioto hasta el año 2020, por acuerdo de la Convención Marco. Y el 2015, en la conferencia de las partes del 2015, que fue la COP21, se firmó el Acuerdo de París, que es lo que viene a reemplazar al protocolo de Kioto y viene a incluir a todos los países, no importa si son primer mundista, segundo mundista, tercer mundista, no importa, todos tenemos que contribuir a esto del cambio climático, porque estamos todos metidos en esto. Y la idea era que la implementación del Acuerdo de París partiera el año pasado, pero por supuesto por la pandemia no pasó nada. Y todavía nos queda por discutir en la COP, la Conferencia de las Partes, todavía les queda por discutir cómo se va a negociar, cómo se va a transar el carbono alrededor del mundo. ¿Cuál es el arreglo económico que vamos a hacer para comprar y vender bonos de carbono? Que es algo súper importante porque es un incentivo de mercado que da buenos resultados. Algunos detalles del Acuerdo de París. Es un tratado vinculante, quiere decir que lo que uno se compromete tiene que cumplirlo o tiene sanciones. Le afecta a 197 países, 189 de esos países ya ratificaron el Acuerdo de París. Está vigente desde el 4 de noviembre de 2016.
que fue el momento en el que 55 países habían ratificado este acuerdo, y esos 55 países representaban al menos el 55% de las emisiones que abarca el acuerdo. ¿Cuál es la meta de este acuerdo? ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué existe? Porque queremos limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius sobre niveles preindustriales. Los niveles preindustriales son antes de 1850. Entonces, antes de 1850 teníamos una cierta temperatura promedio en el planeta. Queremos hacer todo lo posible para que no pasarnos de 2 grados más arriba de esa temperatura. Y ojalá no sobrepasar 1,5 grados Celsius, ya vamos en 1,1, porque después de 1,5 grados Celsius tenemos enormes problemas, sobre todo con los países que son islas, y especialmente las islas más chiquitas, que se van a empezar a inundar. Ya, de hecho, ya se empezaron a inundar. Ahí, hablando de la migración forzada, ya hay mucha gente que ha tenido que migrar forzadamente de su casa porque se le inundó con el cambio climático. No esperemos a que se nos ahoguen todos los osos polares o a que se termine de derretir el Ártico. Esto ya está pasando. Los países, entonces, dentro del Acuerdo de París, se comprometen con contribuciones nacionalmente determinadas, que normalmente se dividen en 2 partes: las cosas que voy a hacer con mi propia plata y las cosas que puedo hacer si es que alguien más me da plata para hacerlas. Así se organizan. La situación en Chile, la entrada en vigencia del Acuerdo de París fue el 12 de marzo de 2017. Los compromisos de la NDC al 2030 son: primero, que vamos a alcanzar el pic de emisiones al año 2025. Y que vamos a tener un presupuesto de emisiones de 1.100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Qué significan estas cosas? Normalmente, cuando yo voy haciendo crecer mi economía, también van creciendo los gases de efecto invernadero que mi país emite. Por supuesto que nosotros queremos en Chile que la economía siga creciendo, indefinidamente. Pero nos estamos comprometiendo a que esta relación que hay entre crecimiento económico y crecimiento de los gases de efecto invernadero, nosotros la vamos a quebrar. Y vamos a seguir creciendo económicamente, pero vamos a empezar a reducir nuestros gases de efecto invernadero en la medida que pasen los años, desde el año 2025. ¿Cuál es la situación actual en el mundo, no en Chile? En el mundo se estima que es posible que ya hayamos llegado al pic de emisiones por efecto de la pandemia, que ha sido un efecto positivo de la pandemia. El año pasado, las emisiones de gases de efecto invernadero alrededor del mundo, de todo el planeta, se redujeron en un 9%. 9% con esta parada prácticamente completa de la economía, logramos reducir un 9%. Les explico que tenemos que reducir mucho más si queremos alcanzar la meta del Acuerdo de París. Pero ya tenemos un 9% de reducciones, y debido a los cambios económicos y sociales que ya se han dado por la pandemia, es muy probable que no volvamos a los niveles de emisión que teníamos hasta antes de la pandemia. Eso con el año peak. El año peak es el año que las cosas empiezan a reducirse de nuevo. Con respecto al presupuesto de emisiones, ¿qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que yo como país me comprometo a emitir no más, un máximo de 1.100 megatoneladas, o sea, miles de toneladas, estamos hablando de 1.100 millones de toneladas, o billones de toneladas, ya me perdí, de dióxido de carbono equivalente, de CO2 equivalente. En otra clase, lamentablemente en el módulo 3, voy a tener tiempo de explicarles qué es esto del CO2 equivalente. Y este presupuesto de emisiones lo vamos a repartir entre el año 2020 y 2030. La idea es que yo al año 2030 el país no esté emitiendo en un año más de 95 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Y que tengamos una reducción de al menos 25% de las emisiones totales de carbono negro al 2030. El carbono negro es una sustancia que se libera cuando yo quemo carbón, por ejemplo. Es una sustancia que vive poco tiempo en la atmósfera, pero que genera un gran efecto en el cambio climático y que también enferma a las personas. Y además el gobierno se ha comprometido a recuperar varios cientos de miles de hectáreas de bosque nativo. Sin embargo,
esos cientos de miles de hectáreas de bosque nativo tienen que pensar que se nos queman muchos más miles de hectáreas durante el año. Entonces, esta meta es súper difícil de lograr. Es como una bonita meta en papel, pero yo no veo ninguna posibilidad, a menos que nos pongamos como país de cabeza a plantar árboles, que esta meta se cumpla. Si alguien tiene interés en hacer eventos de reforestación masiva, por favor que hable conmigo después de clase, ya que esa es una de mis metas estratégicas Profe. de vida. ¿Mm? Hay un país que no me acuerdo en este momento cuál es, pero que los jóvenes cuando salen de su último año escolar Ujú. plantan un árbol, la Ay, qué generación lindo. completa. Sí. Todas las generaciones cuando salen de cuarto, o sea, en nuestro caso, cuando sé que saliéramos de cuarto, van dejando un árbol. Entonces, por Qué cada lindo. persona, imagínense todos los árboles que plantan. Serían hartos árboles, sería Sí. interesante. Interesante, pero no suficiente. Tenemos que todos plantar muchos más árboles si queremos simplemente mira, para que tengáis una idea, para mitigar, para compensar el efecto que nosotros tenemos al año por vivir en este país, tenemos que plantar cada uno de nosotros todos los años 5 árboles. Ustedes tienen 23, 22 años. O sea, quiere decir que ustedes deberían estar plantando 110 árboles solo para compensar lo que han emitido durante su vida por vivir aquí. Ahora, el que se haya subido en avión, tiene que plantar muchos más. Esas cosas, esas matemáticas, las podemos hacer gracias a que hay científicos maravillosos que hacen estas mediciones. Ignacio, maravilloso, si podemos hablar después, Ignacio Montesinos, sobre tu criadero de Quillay, sería fabuloso conocer más de tu experiencia y ver cómo podemos colaborar para plantar más árboles. De hecho, al que le interese, si viven en Quilpué, estamos juntando fuerzas para reforestar 2 de las 4.000 hectáreas que se quemaron en el incendio de Quilpué. Y hay actividades todos los domingos. Así que el que quiera participar, me escribe un correo o me acuerdan después, yo lo pongo en Los Pinos. Sí, Diego. Confirmo. Así que después me contactan por correo, por el aula virtual y les pongo la información para los que quieran ir. ¿Cómo ha ido Chile? Porque nosotros siempre decimos, no, Chile, qué mal, qué sé yo, vamos terrible, bla, bla. Pero no necesariamente. Chile, con respecto a las metas del Acuerdo de París, ustedes ven aquí un gráfico que muestra nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. En verdad, esto no son las emisiones de gases de efecto invernadero. Muestra la huella de carbono de Chile. Cuando vean CO2 equivalente, se refiere a la huella de carbono, ¿ya? Muestra la huella de carbono de Chile desde el año 1990 al 2016. En la curva de arriba son las emisiones totales de gas de efecto invernadero. En verdad, es la huella de carbono total. Es la huella de carbono del país dividido por el PIB. ¿Ok? Y la curva de abajo muestra el balance, la misma cosa, la huella de carbono del país dividida por el PIB. Entonces, ¿por qué balance, GI, emisiones, GI, todo? Ah, por Dios. Ya, never mind. Lo que importa es la curva de acá arriba. La curva de acá arriba muestra que por cada dólar que producíamos, bueno, por cada peso que producíamos en el país, el año 1990, de hecho emitíamos mucho más carbono. Teníamos una huella de carbono bastante mayor de la que tenemos ahora. Hemos bajado en un 30% más o menos, poquito más diría yo, 40% también, la huella de carbono del país hasta 2016. Y eso es gracias a la eficiencia energética, a que tenemos más energía solar, y también, lamentablemente, es gracias a que nuestro país está bastante menos industrializado que antes. Entonces, es un cambio de la forma en la que estamos produciendo. Chile es campeón mundial en energía solar. Somos como el ejemplo que todo el mundo quiere transformarse en lo rápido que hemos adoptado la energía solar.
y ya les voy a tener que dejar en el aula, en verdad, el dato de este año. Tal vez se los alcanzo a mostrar antes del final de la clase. Otra cosa que seguramente han visto son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los ODS. Los ODS, sí, Ignacio, yo les voy a mandar el gráfico actualizado porque, bueno, los gráficos, no me había fijado en esa cuestión, pero ese gráfico está mal hecho. Pero bueno, incluso el gobierno aprende. Cosas que pasan. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y qué es esta cuestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Es una agenda que adoptan las Naciones Unidas para avanzar con la generación de sociedades que sean como más sostenibles en todo el mundo. Si la Conferencia de las Partes y el Acuerdo de París se enfocan solo en cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible miran todas las cosas que hacemos en la vida. O sea, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tengo esta meta acá abajo, que es la 13, que se enfoca en cambio climático. Piensen que el Acuerdo de París está metido en este cuadradito. Pero además yo tengo muchas otras cosas en el mundo en las que mirar. Tengo, por ejemplo, tener agua limpia, que no tiene nada que ver con el cambio climático. Bueno, tiene que ver, pero digamos, no se mide igual, son cosas separadas. Tengo tener buena salud y tener bienestar. Tengo trabajos decentes y crecimiento económico. Tengo la vida sobre la tierra, equidad de género. Entonces, todas estas cosas son aspectos de nuestra vida en los cuales podemos mejorar. Están todas conectadas. Si yo te digo, vamos a darle agua limpia y un sistema sanitario a todo el mundo, obviamente que nos va a mejorar la salud que tengan las personas. Y obviamente que eso también nos va a afectar la pobreza. Y eso nos va a reducir las inequidades que existen en la sociedad. Y también va a hacer que nuestras ciudades y comunidades sean más sostenibles. Y seguramente también va a mejorar la contaminación del agua y la contaminación de la tierra. Entonces, si yo, lo choro de los ODS como agenda de trabajo es que cuando yo mejoro en un aspecto, en verdad estoy afectando de forma positiva otros. Y tengo estas 17 metas que son súper ambiciosas y que logremos en 10 años para tener un mejor planeta. Uno dice de repente, oye, esta cuestión de las Naciones Unidas son unos volados. Estos gallos como que ponen estas metas súper ambiciosas que jamás nunca se van a cumplir. Y la verdad de las cosas es que estas agendas funcionan. Antes de esta, estuvieron los objetivos del milenio. Y los objetivos del milenio tenían metas súper ambiciosas como, no sé, reducir la pobreza del mundo como en un 50% y cosas de ese estilo. Y la verdad es que de las 10 metas que tenían los objetivos del milenio, 8 se cumplieron. Por lo tanto, esto funciona, esto moviliza recursos y esto pone la atención de los gobernantes donde tienen que estar para lograr un desarrollo más sostenible. El cero, profe, ¿qué dice el objetivo 2? Dice cero hambre. Hay mucha gente, lamentablemente, en este planeta que todavía tiene hambre. Y yo aquí tan rellenita, por Dios, a mí. Hay otros compromisos internacionales, hemos cubierto unos poquitos, pero hay otros compromisos nacionales en tratados internacionales. Y les voy a dar estos como tips para que ustedes tengan herramientas para hacer gestión sustentable en el futuro. Uno es la Convención de Washington. La Convención de Washington evita la intervención de parques nacionales y zonas protegidas para aprovechamiento comercial. Es decir, lo que pasó recientemente en el sur de Chile, donde se le dio una concesión marítima para hacer salmoneras en el Parque Nacional Cahuéscar, por ley chilena es ilegal. Cualquiera de nosotros podría irse a un tribunal en este momento y aplicar Convención de Washington y deberían cerrar esa salmonera. De hecho, incluso tenemos jurisprudencia, se hizo en Magallanes, me parece. Se aplicó la Convención de Washington, para que ustedes lo sepan. Tenemos el PAC, Convención de Viena más Protocolo de Montreal, que se dedican a la protección de la capa de ozono. Este PAC, esta Convención de Viena, junto con su Protocolo de Montreal,
Son el tratado internacional más exitoso de la historia de los tratados internacionales. Si ustedes no lo sabían, la capa de ozono, el agujero gigante que tenemos encima de nuestras cabezas ahora, se estima que va a estar cerrado para el año 2040. Y eso es gracias a la colaboración internacional, a la prohibición de la producción y uso de ciertas sustancias que dañan la capa de ozono, y a las elecciones que nosotros hemos hecho como consumidores de buscar siempre los sprays y productos que digan que no dañan la capa de ozono. Tenemos más leyes que protegen a las empresas que al ambiente. Así es, Gonzalo, pero también tenemos una sociedad relativamente pasiva que no defiende sus derechos. Entonces, por eso tenemos que ser todos mucho más activos. Nosotros como chilenos estamos, bueno, en general, la gente nos tiene mal acostumbrados de que todo tiene que venir hecho. Y a veces uno tiene que tomarse la molestia, en la medida que pueda, de ir y fiscalizar. Todos somos fiscalizadores y todos debemos ser fiscalizadores, porque en la medida que nos fiscalizamos mantenemos la calidad. Yo les decía, me voy a salir un poco, pero para que entiendan la idea. Yo les decía a mis alumnos hace años atrás, decía, si ustedes ven, si ustedes no tienen que copiar, y no permitan que nadie les copie a ustedes tampoco. Y eso no los hace mala onda. Eso cuida la calidad de su carrera. Porque pongámonos en el escenario hipotético de que ustedes son súper buenos estudiantes y hacen todas las cosas y aprendieron y son buenos ingenieros, y el compañero que tiene sentado al lado es de esas personas que pasó la carrera entera copiando y que pasó la tesis en verdad porque ya estaba sexto año y no lo iban a echar. Y tiene el título igual que ustedes. El mismo título. Pongamos que son, no sé, ingenieros civiles. Son ingenieros civiles los dos, de la misma universidad y salieron el mismo año. Supongamos que yo contrato al compañero de ustedes primero, ingeniero como el ajo. Me hizo la pega horrible. Lo eché. Por malo. Lo eché. Y estoy recibiendo postulaciones para el cargo que quedó vacante. ¿Ustedes creen que yo voy a contratar a otro ingeniero de la misma universidad el mismo año? De la misma universidad. Ni siquiera el mismo año. No. Porque voy a decir, no, que yo, el ingeniero civil de la Católica, yo ya los probé y son malos. Y tal vez ustedes son súper buenos, no tienen la culpa. Pero cuando no fiscalizamos, cuando tenemos esta actitud de decir, de ser políticamente correcto, así no, es que, pucha, es que no puedo ser mala onda, no sé qué. Lo que están haciendo es cavarse su propia tumba. Y cuando no fiscalizamos que la empresa que está al lado no esté emitiendo cosas, que no esté emitiendo ruido, que también es una emisión. Cuando no fiscalizamos que la discoteca funciona a la hora que tiene que funcionar. Cuando no le paramos el carro al vecino porque tiene la música fuerte. Cuando dejamos pasar todas esas cosas, en verdad estamos haciendo una sociedad que funciona mal, porque nadie tiene reglas. En la vida hay reglas. Eso no es malo, es bueno, muy bueno. Pero es labor de todos nosotros mantener esa regla en orden. No podemos esperar que venga el fiscalizador a arreglar todo. El gobierno, cada vez más pequeño, cada vez tiene menos recursos para hacer cosas. Si nosotros queremos un país donde las cosas funcionan bien, nosotros tenemos que hacer que funcionen bien. El gobierno es un artefacto que hemos inventado nomás para poder gerenciar los recursos económicos de mucha gente junta. Eso es todo. Pero el país lo construimos nosotros. Bueno, volviendo a los compromisos nacionales con tratados internacionales, tenemos el Convenio sobre Diversidad Biológica, que, muy interesante, exige que al menos el 20% de cada ecosistema relevante se encuentre protegido. En Chile tenemos unos tremendos parques nacionales marítimos, que son, yo creo que son de los más grandes del mundo. Sobre la tierra tenemos más o menos el 15, creo que es el 15% del territorio nacional protegido. Pero mi pregunta es, ¿tenemos protegido el 20% de cada ecosistema relevante en un país donde cada 200 kilómetros tengo un ecosistema distinto? ¿Estamos realmente protegiendo esto? Eso es una gran pregunta para ver. Vamos a pasar a la siguiente parte de este módulo, que es la institucionalidad ambiental. Entonces, hemos visto los tratados internacionales y ahora vamos a ver un poco de qué es lo que está pasando en Chile, cómo se regula el ambiente en Chile.
En primer lugar, tenemos que entender cómo se organiza esta cuestión del medio ambiente. Yo recién les estaba hablando de parques nacionales, les estaba hablando del fiscalizador. ¿Dónde están esas cosas dentro de nuestra institucionalidad ambiental? Aquí, en el cuadrado rojo, está el fiscalizador. ¿Alguien me habló? No, parece que no, era ruido. Los fiscalizadores están acá, en la Superintendencia del Medio Ambiente. Esa es la oficina donde están los fiscalizadores. Los parques nacionales y áreas protegidas están en el servicio de parques y áreas protegidas. Ellos se encargan de todos los parques nacionales, todas las áreas protegidas que tenemos. Ambos dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Pero eso no es todo lo que depende del Ministerio de Medio Ambiente. También tenemos la subsecretaría del Ministerio, de la cual dependen las seremías. Las seremías son las oficinas regionales de un ministerio. Secretaría Regional Ministerial. Y además del Ministerio de Medio Ambiente depende el Servicio de Evaluación Ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental tiene direcciones regionales y ahora, bueno, macrozonales. El servicio lo que hace es evaluar del punto de vista ambiental y legal todos los proyectos de inversión que se hacen en este país que tienen un cierto tamaño. O sea, si yo quiero abrir una panadería, en verdad el servicio de evaluación ambiental no tiene nada que hacer conmigo. Pero si yo quiero abrir una fábrica, una fábrica más grande, digamos, más potente, si yo quiero poner una planta de producción de algo, si yo quiero poner una termoeléctrica, si yo quiero abrir una mina, si yo quiero hacer un cambio en un proceso metalúrgico dentro de cualquier mina que ya esté operando, tengo que primero pasar el proyecto en el papel, antes de construirlo, por el Servicio de Evaluación Ambiental. Y si el servicio me da permiso, yo lo puedo hacer. Y cuando lo esté haciendo, me puede venir a fiscalizar la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, con estos dos, con el azul y con el rojo, vamos a estar funcionando a continuación. Además de eso, hay otros dos organismos que tienen otras funciones. Uno es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y lo otro son los tribunales ambientales. Y ya vamos a ver cuáles son sus funciones. Primero, el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se dedica a generar normas y tomar decisiones. Y ahí justo pillé, esta foto un poco vieja, pero justo me gusta porque justo pillé una noticia del Consejo de Ministros que estaba aprobando un reglamento. Los reglamentos, imagínate, los primeros reglamentos para la implementación de la ley de reciclaje, que ya están, el primero de los cuales ya está funcionando. Entonces, el Ministerio y el Consejo de Ministros se dedican a generar normas y tomar decisiones sobre cómo va a funcionar el medio ambiente en el país. Eso es lo que hacen. Aquí, la regulación la lleva el Ministerio y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Tienen funciones ligeramente distintas. El Ministerio define las políticas y diseña la regulación. Entonces, toda la pega técnica, todo el trabajo técnico de definir cuál va a ser la política, qué números vamos a pedir, de hacer todos los estudios, de ver si esta cosa va a funcionar o no, de hacer distintas modelaciones para ver si esta política tiene sentido o no tiene sentido, lo hace el Ministerio de Medio Ambiente. Y el Ministerio de Medio Ambiente, déjenme decirles, chiquillos, que es una pega fabulosa, realmente buena. Tienen un departamento de economía ambiental que es de lujo, que ya se lo quisieran otros países. Realmente muy bueno el trabajo, muy serio el trabajo del ministerio, el trabajo técnico que hacen. Los ministerios, para que ustedes lo sepan, muy bueno saberlo, se dividen entre una cúpula política, que es la que tiene como la confianza del presidente y que da las directrices, y luego tienen una tremenda capa de abajo, que es todo el resto de la gente, que son funcionarios de carrera, gente que lleva 20 años en el ministerio, que han estado con varios gobiernos distintos, y que están ahí haciendo su pega técnica. Y esa gente, sin importar cuál sea la cúpula política, lo que nos interesa para que el país funcione bien es que esos técnicos sean buenos. Si nosotros tenemos buenos técnicos en el gobierno, vamos a hacer buenas cosas. Y en el caso del ministerio son muy buenos, realmente muy buenos. El Consejo de Ministros lo que hace es
el ministerio va y le dice, Consejo de Ministros, tengo una política, tengo una regulación, y el Consejo de Ministros, que son varios ministros distintos, se sientan y aprueban las políticas y la regulación. Entonces ellos arman como las reglas del juego. El Servicio de Evaluación Ambiental, yo les contaba que hace esto de aprobar el proyecto en el papel. La superintendencia fiscaliza y a veces sanciona. La sanción es un castigo. Y los tribunales ambientales ejercen la justicia ambiental. Y esto se vive durante la operación del proyecto. Si ustedes llegan a trabajar una mina, se van a entender con la superintendencia, con los tribunales, ojalá que nunca, pero superintendencia seguramente. Si ustedes van a plantear un proyecto, el Servicio de Evaluación Ambiental. Sigamos. Hablemos del Servicio de Evaluación Ambiental, porque la autorización de un proyecto de inversión es como larga y cara. Y más cara mientras más complejo sea el proyecto. Primero, yo tengo una ley de bases de medio ambiente, que es la ley 19.300, y en esta ley, y en su reglamento asociado, el 40, el DS40, que tiene su modificación de 63, se indica cuáles son los proyectos que tienen que pasar por este sistema. O sea, si usted va a construir, y hay como hasta la letra O o R o algo así, si usted va a construir una hidroeléctrica de más de 3 megawatts, si usted va a construir una planta solar de más de tantos megawatts, si usted va a construir una instalación, un oleoducto, si usted va a construir una población, para los que son ingenieros civiles, de más de tantas casas, entonces tienen que pasar por el sistema. Ahora, si a ustedes no les queda claro de la ley, pueden preguntarle al servicio. Y eso se llama pertinencia ambiental. Y ahí ustedes le preguntan, oiga, mire, aquí está mi proyecto, estas son más o menos las cosas que vamos a hacer. ¿Corresponde que yo entre a este sistema o estoy fuera? Al sistema de evaluación de impacto ambiental que se llama SEIA. Y ahí te van a responder. Y si te toca entrar, tienes dos vías de entrada. Una es entrar con una declaración de impacto ambiental y otra es entrar con un estudio de impacto ambiental. La declaración es más corta, el estudio es más largo. En ambos casos, yo tengo que mostrar el proyecto. O sea, yo tengo que decir exactamente qué es lo que voy a producir, cómo lo voy a producir, cuánto voy a producir, qué máquinas voy a usar, como todo. Y para los que, bueno, todos los ingenieros, es lo que se hace, es como una evaluación técnica. Y más o menos la económica, porque te preguntan cuánto va a ser la inversión. Entonces tú presentas esta evaluación con todos los detalles técnicos. Además de eso tienes que mostrar los impactos ambientales que vas a tener. Y las leyes que te aplican. Y toda esa información, ese tremendo dossier, ese súper documento, se va al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es un sistema virtual, abierto y público. Cualquiera puede ver tu proyecto, incluso durante la tramitación. Vas a presentar tu proyecto, seguramente va a haber modificaciones. En el caso del estudio de impacto ambiental, tienes que también mostrar una línea base ambiental y cómo tú, del territorio que vas a usar, o sea, cuántas plantas hay, cuántos animales hay, si es que hay algún vestigio histórico, todo el estudio de qué es lo que hay antes que tú construyes tu proyecto. Y además de eso tienes que decir cuáles son los impactos en el territorio una vez que tú lo tengas construido. Y después de un montón de idas y venidas, y de que te piden modificaciones, y tú modificas y vuelves a mandar los documentos, y que lo revisa el Ministerio de Salud, lo revisa la municipalidad, lo revisa la comunidad, lo revisa el Ministerio de Medio Ambiente, lo revisa todo Chile el proyecto, como no todo Chile, pero harta gente. Ahí recién, después de 1 o 2 años, te dan una autorización para seguir con el proyecto o no. Y ese documento se llama Resolución de Calificación Ambiental. La RCA, Resolución de Calificación Ambiental, puede ser positiva, quiere decir, ok, el proyecto como está formulado hasta ahora está bien, puede proseguir, construya, o negativa, que quiere decir que los impactos ambientales que tiene este proyecto son inaceptables y usted no lo puede construir. O la forma en la que usted presentó el proyecto no está bien. Si te dan una RCA positiva, ahí recién sacas lo que se llaman permisos sectoriales,
qué son los permisos de electricidad, de combustible y otros permisos que hay que sacar. Y después, recién de eso, empiezo a construir. Entonces, si fijan, es harto rato el que hay que pasar entre que uno empieza a pensar un proyecto y efectivamente lo empieza a construir. Y por eso es súper importante que ustedes como ingenieros y como profesionales sepan cómo presentar un proyecto. Estos proyectos hay que saber escribirlos. Hay empresas que se dedican a eso. Pero ustedes siempre tienen que saber y trabajar la comunicación escrita para poder hacer documentos como estos que tengan sentido, que sean fáciles de leer y que para la persona que los va a revisar sean fáciles de leer. Porque por esa persona pasa que ustedes tengan la resolución o no. Entonces ustedes sean inteligentes, facilítenle la vida al revisor. Escriban bien, escriban claro, pongan todos los detalles, que las figuras vengan bien hechas, practiquen en la universidad cómo hacer buenos informes porque eso les va a facilitar la vida. No les explico cómo, después cuando sean profesionales. ¿Dónde se hacen todas estas cosas? En el servicio, en la página del Servicio de Evaluación Ambiental y en la página del sistema, que está aquí, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En el aula virtual yo les voy a dejar un tour guiado virtual a través de todas estas páginas que yo les estoy mostrando, dónde se hacen las cosas, que está actualizado, lo grabé el año pasado, que está actualizado con las nuevas páginas web y todas las funcionalidades para que ustedes se entretengan. Entonces ya vemos que la regulación, recuerden, la tiene el Ministerio y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Antes de empezar a construir, tienen que conversar con el Servicio de Evaluación Ambiental si es que su proyecto cae dentro del Decreto Supremo 40. Y ahora vamos a ver el durante. Vamos a hablar de la superintendencia y los tribunales ambientales. La superintendencia es la responsable de que la ley se cumpla, porque como bien sabemos, el papel aguanta todo. Entonces, yo le digo una cosa al sistema, al Servicio de Evaluación de Impacto, al Servicio de Evaluación Ambiental, pero tengo que asegurarme, o sea, el país tiene que asegurarse de que tú efectivamente estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Y para eso existe la superintendencia. La superintendencia es la cosa, para mí, más asustadora del universo. A mí me daría terror que me viniera a fiscalizar la superintendencia. Porque los gallos son muy buenos, son excelentes técnicos. Y además porque las multas son súper asustadoras. Entonces, si te pasan una multa, estamos hablando, pueden ser miles de millones de pesos en multa. Nosotros tenemos multas grandes de varios millones de dólares. Una multa. Entonces, las multas, para que ustedes lo entiendan, se definen en unidades tributarias anuales, no en UF. La multa más rasca sí te sale, no sé, 500 lucas. No es gracioso, no es gracioso para una empresa tener una sanción de la superintendencia. Pero como les dije, la superintendencia, su pega, es encargarse de que ustedes están haciendo, o sea, ver que ustedes están haciendo lo que dijeron que iban a hacer y que están cumpliendo con la ley. Por lo tanto, si ustedes cumplen con la ley, no les va a pasar nada. Esa es la gracia. ¿Cómo se miden los impactos ambientales? Cosa importante para entender cómo la superintendencia actúa y cómo actúan las empresas. Primero tengo que definir un aspecto ambiental que voy a medir. Aquí estamos viendo un mapa de calidad del aire. Pongo sensores en lugares específicos, puede ser dentro de mi proceso o fuera de mi proceso. Tengo un monitoreo constante de esos sensores y la información en algunos casos, en estos casos es pública. Aquí les muestro un mapa de una estación de monitoreo de Santiago que tiene material particulado 10. Y ahí ustedes pueden ver el día, hoy día, ayer y en un cierto lapso de tiempo, cuánto es el material particulado que hubo en esa estación de monitoreo, en el aire, digamos, alrededor de esa estación de monitoreo, en ese día. Y esto es válido también para ups, no me funciona el link. Ahí está. Para las empresas.
Creo que ya no están viendo mi pantalla. ¿O la están viendo? Sí, sí se ve. Ah, ya, perfecto. No sé qué están viendo ahora porque se me congeló la pantalla. Oh, oh. Aquí. Ahora, la información yo les dije que cuando ustedes presentan su proyecto y lo ponen en este sistema que es abierto, ¿verdad? Lo puede ver cualquier persona. Y eso antes de que ustedes empiecen a construir el proyecto. Pero después, cuando ustedes le están pasando una fiscalización o una sanción, eso también es público. Y eso se encuentra aquí en el SNIFA, el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental. El SNIFA, ahí está la página web, tiene un repositorio de fiscalizaciones. Entonces, todas las fiscalizaciones que se han hecho por la superintendencia están ahí. Y también están los procedimientos sancionatorios y están las medidas provisionales, que son como formas que las empresas tienen como de arreglar lo que están haciendo. Ustedes pueden entrar acá, de la ciudad tienen mapita, entren por su ciudad si quieren, y vean todas las sanciones que le han pasado a las empresas de su ciudad. Se van a divertir una tarde entera, se lo aseguro. Y vean cuánto es el monto de las sanciones. Ahora, ¿qué pasa cuando una empresa llega a la superintendencia, golpea la puerta, hace toda la fiscalización y se da cuenta que una empresa no está cumpliendo con la ley? Bueno, ahí hay dos vías. Primero, la superintendencia te pasa una multa. O te pasa una sanción. Puede ser una amonestación escrita, hay varios tipos de sanciones. Lo segundo que puede pasar es que esto se judicialice. Seguramente han escuchado esa palabra. Judicializar un proceso o una inversión, un proyecto de inversión. Y eso se hace a través del Tribunal Ambiental. Por ejemplo, aquí vemos un screenshot de la página del Tribunal Ambiental y habla de una sentencia, la R77-2015, y dice: el Tribunal Ambiental rechazó la reclamación de los sindicatos de pescadores de las caletas de Ventana y Orcón contra la Superintendencia del Medio Ambiente por archivar la denuncia social derrame de petróleo en Quintero. ¿Qué había pasado? La superintendencia, hubo un caso, un derrame de petróleo en Quintero, la superintendencia fue a fiscalizar, había por una denuncia que se hizo, y la superintendencia desestimó la denuncia y la archivó. Y entonces los sindicatos de pescadores se fueron al Tribunal Ambiental y dijeron a demandar a la superintendencia por haber archivado esa denuncia. Y el tribunal resolvió que la superintendencia estaba bien con lo que había hecho, así que rechazó la reclamación de los sindicatos de pescadores. El Tribunal Ambiental, aunque no parezca la cosa más fascinante del universo, pero tiene transmisión en vivo. O sea, si hay un caso emblemático que a ustedes les interesa seguir, ustedes pueden ver en vivo el caso y cómo se defiende la empresa y cómo lo acusan los fiscales, qué sé yo, los de la superintendencia en este caso. Lo pueden ver en vivo a través de la página del Tribunal Ambiental. Toda la información es pública. Bueno, por supuesto, cuando sale la sentencia, porque durante el caso no se puede hacer pública la información, pero las audiencias son todas en vivo. Esos son los elementos que tiene la institucionalidad ambiental de nuestro país. Así que ustedes ya ven, tenemos el Ministerio, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que define las políticas y las aprueba. El Servicio de Evaluación Ambiental, que administra este sistema de evaluación de impacto ambiental, ofrece información de líneas de base, y es el que al final del día aprueba o no aprueba que se haga un proyecto de inversión. Y la superintendencia y los tribunales ambientales, que se dedican a fiscalizar, sancionar y aplicar la justicia ambiental a las empresas. Yo les decía hace un rato que todos tenemos que ser fiscalizadores. Y todos tenemos que hacer bien la pega. Tenemos que ser buenos profesionales. Porque aquellos profesionales que trabajan en el servicio de evaluación ambiental tienen en sus manos el futuro del país. Ellos son los que al final del día deciden o no deciden irse en contra de un proyecto de inversión o aceptarlo. Entonces, si tenemos buenos técnicos sentados en el servicio de evaluación ambiental, y es una carrera posible, si usted se considera un buen ingeniero, es bueno para leer y le gusta fijarse en los detalles, y es como un poco TOC, entonces esta es una buena pega para ti, ser parte del servicio de evaluación ambiental, porque te toca revisar mucho detalle. Profe, Dime. una duda.
El servicio de evaluación ambiental está dentro de la parte gubernamental, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Todo- también es regulado por Contraloría, por ejemplo, en caso de que haya alguna irregularidad o algo así. Sí, Ay, sí. El tema es que se pueden tomar decisiones políticas que debilitan o fortalecen al servicio de evaluación ambiental. Y que son perfectamente válidas si pasan por Contraloría, pero que obviamente tienen como intención de regular los permisos ambientales del país. sí, O al sea, final ahí entrarían solamente cuando hay conflicto de intereses o cosas de ese estilo, más que lo que se decide en sí, ¿o no? no, claro, claro. O sea, el proceso de la Contraloría lo que puede decir es que el proceso está mal hecho, por ejemplo. Eh, Hay harta jurisprudencia en verdad en Contraloría con casos ambientales. Y también se toman esas decisiones previas de Contraloría se toman en cuenta también para tomar estas decisiones. Toda esa información nos puede servir para eh, apoyar o irnos en contra de un proyecto de inversión. Profe, Dime, Francisco. una consulta, quienes trabajan, por ejemplo, en el servicio de evaluación ambiental, ¿tienen que ser necesariamente ingenieros o ingenieras ambientales? ¿O pueden No, desde otra carrera aportar, digamos? no, claro que no, puede ser de cualquier carrera. Tienes que cumplir con los requisitos. En la página del servicio, como en todas las páginas de las oficinas del Estado, hay un trabaje con nosotros. Hay postulaciones abiertas a ciertos puestos. Y ahí uno postula, es un sistema bastante transparente, porque es para funcionarios de carrera. Entonces, ahí se postula y depende de tu currículum, la experiencia que tengas y cómo te va la entrevista, digamos, que te contratan o no. Así que puede ser de Ya, otras carreras. ya, qué bueno saberlo. Gracias, Sí. profe. Francisco, ¿qué especialidad tienes? Civil industrial. Ah, industrial, sí, claro. Optimización de recursos. Imagino que igual por ese lado se puede entrar. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, vamos a revisar un poquito vamos a seguir revisando cómo funciona esto de la institucionalidad aquí en Chile. Y usamos muchas palabras como mezcladas. Decimos política, decimos leyes, decimos planes, decimos programas, y todas las cosas significan cosas distintas. Las políticas son marcos ordenadores. Son cosas que los ministerios dicen que van a hacer para avanzar en su sector. Hay muchas políticas de muchos ministerios. Todos los ministerios están llamados a definir políticas de su sector y hay muchas que no son necesariamente del Ministerio de Medio Ambiente que afectan al ambiente. Y aquí les pongo algunos ejemplos. La política energética 2050 es una política del Ministerio de Energía. Pero si yo digo que en este país tiene que haber un 70% de energía renovable al año 2050, es un tema que me afecta al medio ambiente, ¿verdad? Entonces ahí el Ministerio de Energía genera una política que ojalá que esté en la misma línea de los objetivos ambientales que tiene el país como en el global, ¿verdad? Otra política distinta son los impuestos verdes del Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda, como no es el Ministerio de Medio Ambiente que definió los impuestos verdes, fue Hacienda. Las compras públicas verdes. Varias agencias del gobierno tienen como estándares de compras públicas verdes. Y vamos a ver algunas de esas cositas en los próximos minutos. Miren, alcanzamos a llegar hoy día en la clase, qué bueno, a este tema que les quería mostrar. Miren nada más. ¿Cuál es nuestra producción de electricidad De hecho, eso no es marzo de 2021, porque saqué los datos hoy día. Eso es abril de 2021. Al día de hoy, este es el mix energético que tenemos en el país. Fíjense que aquí lo rojo, yo en lo rojo sumé todas las fuentes térmicas. Diésel, gas, carbón. Están todas sumadas acá. Y esto suma menos del 50%. No sé si se alcanzan a fijar que está un poquito diagonal esta patita. Porque ya tenemos menos del 50% de energías térmicas en el país. Este azul claro de acá abajo es la hidráulica de embalse y el azul oscuro de acá arriba son las hidráulicas de pasada. Fíjense que las hidráulicas de pasada ya son producen casi tanta energía como las de embalse. Lo que era impensable porque
cuando yo era chica, el 40% de la electricidad del país venía de la hidráulica de embalse. Fíjense la eólica cómo ha crecido. La solar y la biomasa se mantiene ahí con su 5% de siempre. Profe, Dime. ahí sale geotermia. ¿En Chile hay alguna planta de Sí, geotérmica? pero es como el 0,6% de nuestra energía viene de geotermia. Ah, ya. ¿Pero hay? ¿Dónde hay? ¿Sí? ¿O qué es? Creo que está en el norte. La geotermia es cuando tú usas vapor que viene de la tierra, como los geysers. Es como aprovechar un geyser para mover una turbina. Esa es la geotermia. Comentario de la nuclear. Reinaldo, ¿te gusta escucharme hablar? No, pero la nuclear es súper buena, by the way. Desde el punto de vista de la huella de carbono, la energía nuclear es lo mejor que hay de lejos. Una densidad energética impresionante, gigantesca. Una planta de energía nuclear funciona 60 años tranquilamente. Lo que pasa es que acá en Chile no las podemos instalar porque nos tiembla el piso a cada rato, entonces estamos sonados. Pero la nuclear no tiene ni un problema. Especialmente ahora que Bill Gates, el mismo que nos quiere poner chips a través de las vacunas del coronavirus, Bill Gates, a través de la fundación Bill y Melinda Gates, están desarrollando tecnología para aprovechar los residuos nucleares. Entonces, estos residuos nucleares que tienen todavía energía nuclear, pero que ya no lo suficientemente potente para ser utilizados como en la tecnología que tenemos, ellos están desarrollando tecnología, de hecho ya la desarrollaron, para aprovechar estos residuos nucleares. Entonces, incluso esa parte que era como la negativa de la energía nuclear, se está trabajando. ¿Cuál atado de Alemania con la energía nuclear? Porque están... Sí, me voy a preguntar yo porque lo que pasa es que con el tema del Acuerdo de París, yo estuve viendo que Alemania, de hecho, demolió, no sé si es la palabra, sus plantas nucleares. Decomisionó. Sí. Cerró las plantas, sí, pero eso no tiene ningún asidero científico, o sea, no tiene nada que ver con el tema del Acuerdo de París. Como si fuera por el Acuerdo de París, con los datos que yo manejo, la energía nuclear es la cosa más maravillosa del universo. Lo que pasa es que en Europa siempre ha habido resentimiento con la energía nuclear. La usan, porque está ahí, lleva mucho tiempo, pero no son fanáticos de la energía nuclear, especialmente después de algunos de los incidentes nucleares que, bueno, Fukushima vino como a reencender la alarma. Pero la energía nuclear bien manejada no tiene mayores problemas. Y en Europa, que no tiembla nunca, deberían aprovecharla. La decisión de decomisionar es una decisión más bien política. Es una decisión basada en números desde donde yo estoy. No soy experta en energía nuclear. Antes de que termine la clase, quiero que me van a tener que regalar 5 minutos. Cubramos un poquito estas políticas rápidamente. La política energética 2050, que actualmente se encuentra en revisión, y ya les voy a explicar por qué está en revisión, indicaba que las metas serían tener 60% de renovables al 2035 y 70% al 2050. Veamos cómo está la situación actual de Chile en cuanto a renovables. A abril de 2021 ya tenemos un 51.41% de energías renovables en Chile. Y de renovables no convencionales, la meta era tener 20% al 2020 y 40% al 2035. Actualmente, el 2021 ya tenemos el 37.66%. O sea, esta debe haber sido la política energética más exitosa en la historia de Chile. Yo creo que nunca jamás un chileno se había adelantado tanto en el cumplimiento de metas. Porque realmente, o sea, la energía renovable cada vez está más barata y tiene sentido económico. Nos adelantamos tanto con las metas que actualmente la política energética está en revisión, con metas mucho más ambiciosas y mucho más cercanas, porque se dieron cuenta que la cosa era mucho más rápida de lo que habían pensado en un principio. Así que este es un motivo para sentirnos orgullosos. Ojalá de aquí a 10 años más podamos decir que ya no tenemos carbón en el país, y este montón rojo que nos queda aquí, espero que sea menos del 25%. Pero, profe, avanzar ahí ya, avanzar por lo rojo ya es un tema bastante político igual, ¿o no? No, un tema económico, Gonzalo. Gonzalo, ¿verdad? Sí, sí.
Es un tema económico. Antes, cuando la energía renovable comenzó, allá en los albores de esta carrera, era un tema político, era como, sí, la renovable y no el carbón y qué sé yo, y era como, oh, ¿por qué atacan al carbón? Y bla, bla. Ahora no, ahora es un tema económico. Ese acuerdo de descarbonización, o sea, hay que ser un poco pillo también de esta historia. ¿Ustedes creen que las empresas productoras de energía de este país se habrían aceptado que el gobierno, ponerse de acuerdo con el gobierno para decomisionar las plantas de carbón porque aman el medio ambiente? ¡No! No, eso no va a pasar. Es porque producir energía con carbón es tan caro ahora. Antes el carbón era la energía más barata que teníamos. ¿Ok? Pero ahora ya no. Ahora es la solar y la eólica. No tiene ningún sentido económico para las empresas productoras de energía seguir operando plantas de carbón. No tiene. Especialmente porque nosotros tenemos el sistema eléctrico nacional. Tiene una cosa que se llama el coordinador eléctrico. El coordinador es una, dame un segundo, una organización, una persona al final del día, que da la orden de qué plantas se activan para atender a la necesidad de energía que tenemos en el país. En cada momento. Esto es dinámico. La última prioridad, la última planta que se prende es la termoeléctrica a carbón. Entonces las termoeléctricas a carbón en este minuto están semiparadas casi todo el tiempo. Y no es financieramente útil tener toda esta gente contratada para trabajar en una planta que no te está produciendo ningún ingreso. Ahora sí. Dale, cuéntame. Que le quería contar una cosa, era sobre que tengo entendido que igual les sale caro a las empresas las emisiones porque creo que por la cantidad de emisiones que ellas provocan tienen que pagar más impuestos o parece que hacer algo que contra, contrarreste las emisiones que ellos hacen, que ellos hagan, perdón, haciendo como cosas sociales o algo así. Eso tengo entendido, ¿está bien? Déjenme pasar a la próxima lámina que les voy a mostrar el tema de los impuestos verdes, que fue el motivo por el cual, que no gatilló, pero que al final dio como el golpe final a las termoeléctricas. Bueno, hay, dentro de la política, denme un segundito, chiquillos. Dentro de la política energética se establecen nuevas condiciones de mercado, se impulsó lo de la ley de net metering, que es esta cuando uno vende electricidad al sistema, y se está trabajando una ley de eficiencia energética. Díganme. No, es que, Vale, dale. vale, no, por el gráfico que muestra ahí, si bien se están cerrando termoeléctricas, igual hay que suplir la cantidad de energía que hacían, ¿cierto? Claro, con solar y eólica. Pero en el caso de ese gráfico, ¿también está incluido esa variable? Por supuesto, o sea este gráfico, Vicente, es la energía que hay hoy día, porque saqué el gráfico hoy día, es la energía que hoy día se produce en el país. Es la capacidad instalada que tenemos hoy día. O sea, si prendiste la luz y se prendió, es porque está funcionando el sistema. Este es nuestro mix eléctrico nacional de hoy. Ah, ya. Sí, esto no es el gráfico no es una proyección, el gráfico es el dato real de hoy día. Lo que es la proyección son estos números de acá, que eran la política energética al 2050, que si tú comparas la meta que había con lo que efectivamente hay al día de hoy, te vas a dar cuenta que estamos súper pasados de las metas que teníamos. ¿Profe? Dime. Algo que había leído hace un año atrás, sobre el tema justamente de la matriz energética y cómo se divide. Y creo que ahí salía que hicieron como un estudio de optimización de dónde viene la matriz energética. Ya. Salía que, por ejemplo, el tema de eliminar completamente la energía térmica era más perjudicial que dejarla. Y salía que en torno como un 10%, entre 5 y 10%, creo que era como el punto como de equilibrio que era necesario, pero no me acuerdo bien por qué era. No sé si sabe que había como un punto en que eliminarla terminaba siendo negativo. Y lo otro era que respecto a la energía nuclear, que
hoy en día se está investigando sobre, porque todas las plantas de energía nuclear que existen son de fisión nuclear, que es dividir átomos. Y las que se está haciendo investigación ahora es de fusión nuclear, es como el Sol, digamos, que es lo que se hace en ITER, que es un centro de investigación creo que queda en España. Mira, Y Diego, qué justamente es interesante. para evitar y no genera ningún tipo de residuo ni nada, porque al final y funciona igual que el Sol, tal cual. Temas que no se puede estabilizar todavía bien, por eso no se puede ocupar. Bueno, quién sabe si en el futuro, de aquí a 30 años más, cuando tengamos que reemplazar los paneles solares, ya vamos a tener fisión nuclear, o sea, fusión nuclear, y vamos a poder evitarnos la construcción de todos estos paneles que tienen su impacto ambiental, por supuesto. Respondiendo a la otra pregunta, tengo una pregunta en el chat sobre cuál es la fuente de esta información. La fuente de la información es la página Energía Abierta, donde están las estadísticas de energía del país. Esto en particular es la capacidad instalada que tenemos, así que es el gráfico de capacidad instalada. ¿Qué más? Y habían hecho otro comentario, del punto de equilibrio de la energía térmica. Sí, es muy probable que ese 10% tenga más que ver con un sistema de backup, de poder atender a momentos en los cuales, no sé, de noche no haya viento, por ejemplo. Pero honestamente yo creo que eso va a cambiar, o sea, no va a ser necesario porque eventualmente todos vamos a funcionar con paneles solares y baterías, así que no, yo creo esas estimaciones son, bueno, al día de hoy, pero hay que ver, la tecnología en energía se mueve muy rápido. Si ya 5 años más va a ser otra historia, otra historia. Yo hago este gráfico todos los años de nuevo y es impresionante cómo va cambiando. O sea, el porcentaje de energías renovables cambió un 3% del año pasado hasta ahora en energías renovables no convencionales y un 2% en el total de renovables. Así que cambia rápido. ¿Profe? Díganme. El tema del net metering tiene que ver con si, por ejemplo, yo tengo paneles solares y genera tanta energía suficiente como para, o sea, para dar basta a la casa y además como que se entrega tanta energía como para entregarle al sistema, ¿no? Y como que ellos te pagan por eso, ¿no? Como que le estás entregando energía. ¿Tiene que ver con eso? Sí. Cuando te sobra energía, tú se la puedes vender al sistema y lo que hacen es ponerte un medidor distinto, un medidor de la luz distinto en tu casa, que mide la electricidad que entra y la que sale. Entonces después cuando te llega la cuenta de la luz, te dicen, ok, nosotros le vendimos a usted tanta electricidad, usted nos vendió a nosotros tanta electricidad, por lo tanto tiene que pagar tanto. Pero bueno, hay un detalle que a todo el mundo le molesta, pero yo entiendo por qué. Es que la electricidad que uno le vende al sistema es más barata que la que uno compra del sistema. Te pagan menos por la electricidad. Pero eso tiene que ver con que la empresa de electricidad tiene que mantener los postes, los cables, como los transformadores, y tiene un montón de otros costos que uno en la casa no tiene. Y que es infraestructura que pagamos entre todos para todos tener electricidad. Pero sí, se puede hacer. Dime. Gracias. Me dijiste gracias. No, gracias, profe. Perdón. Oye, disculpen que me estoy... Ya me he pasado 10 minutos de la hora. ¿Puedo seguir haciendo clase o se quieren ir? Hay 30 personas todavía. No, yo no tengo problema. ¿No? Ya. No No me tengo queda más mucho. clases hoy día. No Yo no me tengo queda más mucho clases. rato. Para que no... Ya, Cuando perfecto. empiece la otra clase me voy. Ok, súper. Con respecto a la reforma tributaria, que era lo que uno de ustedes estaba comentando, son esta cosa de los impuestos verdes. Hay un impuesto verde que es a fuentes móviles, que uno lo paga cuando se compra un auto. Y ese impuesto se calcula con respecto a las emisiones que va a tener el auto, de acuerdo a la eficiencia que tiene el motor y qué sé yo. Y hay otro impuesto, que es el impuesto que tiene que ver con las termoeléctricas, que es el impuesto a las emisiones fijas. Se me borró el fijas de ahí, no me había dado cuenta. Y este impuesto es un impuesto súper inteligente, porque se aplica sobre más o menos 110 establecimientos en todo el país, algo que fue muy criticado en su época. Pero en su primer año recaudó 230 millones de dólares. O sea, yo controlando a 110 actores, puedo recaudar 230 millones de dólares. A mí me parece fabulosa la medida, fabulosa. Y el impuesto se calcula con respecto a la emisión que tiene este actor, con material particulado,
los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre. Por cada tonelada que yo emito de esos gases, yo pago $0,1. La nada misma, súper barato. Pero por cada tonelada que yo emito de dióxido de carbono pago $5. Este impuesto es ridículo de chico. No piensen que es el gran impuesto. Hay países en el mundo que cobran $100 la tonelada de dióxido de carbono, $50 la tonelada de dióxido de carbono. El gobierno de Chile tiene valorizada la tonelada de dióxido de carbono en $32 y fracción. Entonces, en verdad, este impuesto es la nada misma. Pero miren lo que pasó con este impuesto. Esta es la recaudación según sector para el año 2017. ¿Ok? Fueron $170 millones. El 90% son $153 millones. Y ese 90% lo pagaron las generadoras de electricidad. Esto fue 2017. El impuesto que pagaron en el 2017. 29 de enero de 2018. Inédito acuerdo. Gobierno y generadoras ponen punto final al desarrollo de nuevas centrales a carbón. ¿Funcionan o no funcionan las políticas públicas? ¡Funcionan! ¿Me van a decir que esta cuestión es coincidencia? ¿Me sacaron $153 millones del bolsillo? ¡Obvio que duele! Entonces, las regulaciones bien hechas nos ayudan a tener un país que funciona mejor. No hay ningún motivo por el cual en este país tenga que haber termoeléctrica a carbón. Y ni en ningún país del mundo, ¿verdad? No hay motivos. La termoeléctrica a carbón era buena el año 1870, cuando se estaban inventando las máquinas a carbón. Fue buena el año 1920, cuando no teníamos muchas más alternativas. Pero actualmente, con la diversidad de formas que tenemos de producir energía, seguir produciendo energía a carbón no tiene ningún sentido. Envenenar a la gente gratis nomás. Envenenar al planeta también gratis. Así de claro. Yo con ustedes soy súper sincera porque no hay política por detrás. No tiene sentido. Y entonces ahí a ustedes les va a quedar claro de dónde sale esta cuestión de la descarbonización. Yo dudo mucho. Imagínense, según el ministro de la cartera, el año 2018, el año 2050 era la fecha límite para ponerle fin a la generación energética a carbón. Ya vamos. Después con Piñera bajó al 2040. El último cierre, digamos, porque acababan de abrir una termoeléctrica a carbón en esa época. Entonces le daban hasta el 2040 para funcionar. Actualmente, las propias generadoras son las propias empresas generadoras de energía las que están adelantando el calendario de cierre de las termoeléctricas. La propia empresa está adelantando el cierre. ¿Por qué no tiene sentido seguir operando esas plantas? Enel, la gran productora de electricidad en el mundo, la mayor empresa de energía eléctrica del mundo, sacó Enel Green Power, que es su división de energía renovable. British Petroleum tiene una división de energía renovable. Saudi Aramco, la mayor productora de petróleo del mundo, tiene una división de energía renovable. Porque ya no tiene sentido usar combustibles fósiles. Y el mercado los dejó atrás. Es una mala decisión financiera invertir en energía fósil. Así de simple, no tiene sentido económico. Antes, hace 15 años atrás tenía. Ya no tiene. Ya no tiene sentido económico. Compras públicas sustentables. Como yo les contaba, hay varias oficinas dentro del gobierno. Todo el gobierno en Chile, las municipalidades, los colegios públicos, todo el mundo tiene que comprar a través del sistema, un sistema que se llama mercado público, que es donde todo el sector público hace sus compras. Entonces ellos meten su licitación, que es como, ¿qué es lo que yo quiero comprar? Lo ponen en el sistema, y en el sistema tienen como un marketplace, donde tienen algunos proveedores como aceptados, y pueden comprar de este marketplace, o lanzan una licitación, y ahí los oferentes postulan. Y en estas licitaciones, ellos pueden incluir criterios de sustentabilidad, de que el productor tenga alguna certificación o que el producto sea certificado. Por ejemplo, Ministerio de Medio Ambiente, por decirles cualquier cosa,
compra papel para las impresoras, todas las oficinas tienen papel, ¿verdad? Y todo el papel que compra el Ministerio de Medio Ambiente tiene que venir certificado con FSC, Forest Stewardship Council, que es una certificación de producción de papel como sustentable, manejo de bosque sustentable. Entonces, ese es como mi criterio. Yo no voy a comprar papel si no viene con esa certificación. No es poco, no es poca plata. Tienen que pensar que las compras públicas son el 12% del PIB, del Producto Interno Bruto. Es un montón de plata que se maneja y donde cada oficina, desde el juzgado de letras de Valparaíso hasta la presidencia de la República, pueden poner sus criterios de sustentabilidad. De hecho, hay un par de documentos que son obligatorios, que es la declaración de no condenas ambientales. O sea, yo tengo que decir que yo no estoy condenado por algún crimen ambiental y puedo también tener puntitos extra por esta inversión acreditada en sustentabilidad, por cosas que yo hago en la oficina, porque reciclo papel o porque tengo alguna certificación de la empresa, etc. Y tenemos la ley de fomento al reciclaje, que es el boom del boom en este momento, pero yo creo que de la ley de fomento al reciclaje les voy a hablar en el próximo módulo. Vamos a revisitar esto, porque realmente es un elemento de mercado muy importante. Cubre 6 categorías de productos prioritarios: los aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes y neumáticos. Y la gracia de esto es que genera una infraestructura nacional para que podamos reciclar todas estas cosas. Entonces la próxima vez que su celular deje de funcionar, no van a tener que dejarlo guardado en un cajón, van a poder llevarlo a un lugar sabiendo que desde ahí se va a reciclar y se va a tratar correctamente ese residuo electrónico. Vamos a revisar esa información en el módulo 3. Desde la próxima clase van a empezar a tener sus casos de estudio, se van a encontrar con mis 3 colegas y van a tener que aplicar todo lo que aprendieron hasta ahora. Además de un video que les voy a dejar en el aula virtual, que se trata de normas ambientales, y les voy a pedir que por favor lo vean, porque es súper importante para que ustedes le discutan a los profes. Han sido un súper buen curso hasta el momento, y síganle discutiendo a mis colegas de cómo se hace esto de la fiscalización y de las sanciones ambientales y de las normas ambientales, cómo se aplican en cada uno de los casos de estudio que ven. Gracias por su paciencia y gracias por tenerme aquí 20 minutos más. Les deseo una feliz semana. Nos vemos en el módulo 3 y que tengan muy buena clase la próxima semana. Profe, una consulta. Nicolás. No sé si ya le habían preguntado, que llegué un poco atrasado, que no sé si podrá subir o si irá a subir las presentaciones o los videos. Sí, Nicolás, les voy a subir todo hoy día. O no hoy día, pero dentro de la semana se los voy a subir. Ya, profe, muchas gracias. Cuídese, hasta luego. Igual tú, que estés bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Profe. Profe, Profe, tengo una consulta. Dígame. Ya que la clase pasada habló de análisis de ciclo de vida y me llamó la atención bastante cómo es la metodología, o sea, conoce qué recursos podría revisar como para aprender más de eso. Porque, por ejemplo, el ejemplo que dio de la bolsa de papel y de tela, o sea, he pensado eso hace harto tiempo, o sea, ¿cómo se miden esas cosas? ¿Y qué recursos puedo ver para cómo aprender? Para aprender análisis de ciclo de vida. Hay un curso gratuito de pensamiento de ciclo de vida de Naciones Unidas. Entonces te tienes que meter a la página, te lo voy a dejar acá en el chat. Se llama el Life Cycle Initiative. Y tiene un curso que es de pensamiento de ciclo de vida. Y ese curso yo creo que es un buen lugar para empezar con esto del análisis de ciclo de vida y pensamiento de ciclo de vida para la toma de decisiones, que te va a servir. Y está el curso en castellano en todo caso, no solamente en inglés, lo tienen en castellano. Súper amigable. Ok, profe, lo voy a revisar. Muchas gracias. Que estés bien, Chao. Lorenzo.